10:47, vamos con nuestro invitado y el tema de los colegios, las pensiones, el 5% más en promedio. Nos acompaña Jorge Camacho, presidente de la Asociación de Colegios Particulares Amigos ADECOPA. Bueno, un promedio de 53% de colegios privados en este año sube las pensiones, las matrículas, en fin. ¿Basado en qué, digamos, se sube? Y sobre todo, si es equiparable a qué, ¿no? ¿Qué más se obtiene en los colegios? Una mejor educación, más, digamos, implementos para la misma, mejoras en la currícula. ¿A qué es equiparable? No, sí, bueno, muchas gracias por la invitación. Sí es importante entender por qué es que las pensiones suben, ¿no? No solamente por la inflación, que ese es un aspecto que de todas maneras impacta, pero ahora, lógicamente, el mercado educativo es muy competitivo. O sea, los padres de familia escogen el colegio que le da mejor servicio y los colegios compiten por tener mejores profesores, por tener mejores servicios, mejor infraestructura, por cambiar desde las carpetas hasta las cosas que usan. Pero también hay un aspecto importante, y creo que es el principal en este momento, que está afectando a los colegios, que es el efecto negativo de la Ley de Protección a la Economía Familiar, que hace que sea imposible para el que provee un servicio educativo y que quiere hacerlo de calidad, cobrar por ese servicio. Jorge, pero para muchos hoy en día es muy común escuchar que los padres de familia señalen el gran negocio que es la educación, ¿no es cierto? Porque todos los años se producen estas alzas. El año pasado fue 6%, ¿no? El alza. Este año se registra en promedio 5% en alrededor de 53% de los colegios privados. Pero no suben los sueldos de los padres de familia muchas veces, ¿no? Entonces uno se pregunta, ¿por qué me subes? ¿Qué me das adicionalmente? Sí. Ahora los colegios ya no calculan, por ejemplo, su flujo. Todos los colegios particulares calculan, como cualquier empresa, su flujo durante el año. Ya no se usa solamente el factor de inversión o el factor de inflación para ver la pensión, sino sobre todo el impacto de lo que es la morosidad. Aunque parezca increíble... ¿Ha subido el impacto de la morosidad? Con esta ley estamos teniendo ahora colegios que va desde el 30 al 50% de morosidad. La morosidad. ¿Qué significa eso? Que solo la mitad de los padres de familia que deberían pagar el mes pagan la pensión puntual. O sea, ¿con qué dinero vas a pagar a los profesores? O sea, que nos suben el monto a los padres en cuanto a pensiones y todo, por los morosos. En muchos casos sí, en muchos casos sí. ¿En qué segmentos de la población? En todos los segmentos. Se da más. En todos los segmentos, en el sector C y D se nota más todavía, porque ahí no solamente no te pagan, sino se cambian de colegio sin ningún problema. Porque ¿Y se van simplemente? Se van ¿Y simplemente. sucede que van y te dan la información, las notas, el reporte? Lo terrible de esto es que esto sea avalado por una ley y que te amarren las manos para poder hacer la cobranza de esos morosos. Y esta ley que pretendía proteger a los padres de familia por algunos hechos abusivos, seguro, de la manera de cobrar, eso estamos de acuerdo en unos casos, pero eso hace mucho tiempo. Ahora ya no tiene ninguna herramienta para cobrar al que no paga, y entonces al final, ¿qué es lo que ocurre? Uno tiene que seguir brindando el servicio educativo, porque los alumnos que sí están yendo a clases necesitan que se le dicte y con qué se les paga. Qué complicado es entender que tú tienes que pagar más por la morosidad, porque usted me está señalando que la morosidad es lo que ha subido y que hay colegios o padres que durante todo el año escolar no se ponen al día con la pensión. Por supuesto, eso es algo completamente malo, pero si queremos hacer una comparación para poder entender lo que pasa, a veces pasa, por ejemplo, en los edificios. Cuando uno vive en un departamento, en un edificio, puede haber dos o tres, claro, los usos comunes de agua, por ejemplo, ¿no? Del tanque, etcétera. A veces hay 4 o 5 vecinos que no quieren pagar y no le da gana de pagar, y los demás nos van a decir, como tú no pagas, no vamos a tener agua, ¿no? Igual tienen que pagar la diferencia, ¿no? Bien, según el último estudio que ustedes han presentado, ¿no es cierto?, revela que efectivamente en los colegios privados se concentra en diferentes segmentos la morosidad. Pero hay otro factor también, me decías, ¿no es cierto?, el tema de la inflación, por ejemplo. Y sin embargo los padres nos preguntamos qué sustento tenemos, aquellos que no están en la morosidad, pero que tampoco pueden pagar más cada vez, es más complicado. Por supuesto. Tener una educación o el acceso a una educación más o menos decente. No, por supuesto. Ahora, por ejemplo, los colegios privados están cumpliendo ese rol de por lo menos garantizar de que los alumnos tengan clase. Ahora hay una gran dificultad, y lo hemos visto estos años, de tener por lo menos el año escolar sin dificultades, cosa que se está notando en el impacto en los sectores, sobre todo C y D, que están pasando pues a colegios particulares, ¿no? Claro. Yo te preguntaba un poco sobre la currícula escolar. Hay por lo menos hay un sustento para decir, pago un poco más, pero está aprendiendo más el chico, está recibiendo una mejor educación, está teniendo acceso a nuevas y mejores herramientas. Mira, ahí te diría, el servicio educativo tiene unas características muy propias, ¿no? Cuando uno va a consumir cualquier servicio, casi de la calidad de ese servicio depende solamente del proveedor. O sea, yo consumo mi celular, lo que sea, internet, y no depende de mí que sea bueno o malo. En el servicio educativo,
es completamente más complejo, porque no solamente depende del colegio, del profesor que dicta la clase, sino también del mismo alumno, del que recibe el servicio educativo. Correcto. Y de la familia, para que esto trabaje, funcione y dé los resultados que todos deseamos. Claro, y que el plan sea, el plan por alumno sea compartido, ¿no? En cuanto a responsabilidades, el colegio y la familia también. Sí, bueno. El otro tema, vamos al siguiente punto, Jorge, y es los pagos que no necesariamente tienen que condicionar que en un colegio privado vaya el alumno, por ejemplo, ¿no? Las pensiones, la matrícula. Sí. ¿Te refieres a por qué? No se debe condicionar a este pago que el alumno pueda ser recibido aun cuando es un privado, ¿no? O sea, de hecho, la matrícula se paga al comienzo del año y es el único momento donde el colegio puede decidir si renueva, es como renovación de un contrato educativo, ¿no? Como contrato, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque en muchos casos viene el padre de familia, te paga la matrícula y no lo ves más. ¿Qué pasa si por ahora el padre, y a eso quizá debía enfocarte mejor la pregunta, no puede pagar aún la matrícula? El alumno, no necesariamente, te digo, es retirado del colegio. Tiene que ser recibido y tiene que ser admitido, ¿no? No, la matrícula no. ¿Qué es lo que pasa? Es que a veces no se entiende y todos estamos muy de acuerdo con el derecho de educación de los chicos. Es algo innegable que la educación es algo básico y elemental. Pero inclusive en los servicios básicos como la luz, el agua, el teléfono, a los 2 meses que tú no pagas te cortan. Y no importa si ahí viven niños o menores de edad, lo que sea, te lo cortan. ¿Cómo es en el Perú? En el Perú es así. Pero en la parte educativa no existe esto, ¿no? Entonces, solamente nadie discute que la educación es un bien. Pero aquí el principio está, primero es el privado y su familia, el que tiene que solventar esa educación, y después el Estado. Por ejemplo, en el tema de alimentación. Lo que pasa es que se supone que se preserva por sobre todo el derecho de los alumnos, por supuesto, ¿no es cierto? Por supuesto. El derecho a la educación. Lo que hay que ver es quién es el responsable de encargarse de eso. Y entonces la respuesta a eso es que el Estado tiene para eso sus colegios que saca adelante, y por eso es educación gratuita. En el caso de la PAFA, por ejemplo, en los privados, ¿es voluntario? Sí, porque no es obligado tener PAFA. Lo que pasa es que la relación entre los colegios privados es muy diferente al tema público. Al público, porque hay una relación de confianza vital, sin los cuales no se puede vivir. Para usar el término de moda, ¿es entonces un tema de dominante? No. Yo diría que es un tema de confianza. Un padre de familia decide, para tomar la decisión a qué colegio llevar, ha hecho una investigación de todos los colegios posibles. Y lo que se acomode a tus necesidades y a tus posibilidades, ¿no? Por supuesto, y es una decisión libre que toma, como cuando decides cualquier otra cosa. ¿Hay algún concepto entonces, Jorge, que no condicione en los colegios privados la asistencia del alumno al colegio? Como si pasa en la educación pública, por ejemplo, que no puede estar condicionada a uniforme. Por supuesto. A la matrícula por supuesto, no. O sea, en el tema de uniformes, de útiles, eso no puede estar condicionado. La PAFA tampoco, ¿no? O sea, a lo que iba yo cuando decía esto, más que condición, es una condición de inicio. Tal como están las cosas ahora, un alumno va a clases y no hay ninguna otra manera. O sea, uno preserva que el niño se eduque. Perfecto. Lo que uno no puede es preservar el derecho de los morosos, entre comillas, claro, que tienen ahora. Porque entonces uno se pregunta, yo entonces estoy pagando por los morosos. Por supuesto, es que yo creo que eso está pasando. Lo que en una ley se hizo un comienzo pensando... ¿Qué tendríamos que corregir o cómo corregir este tema? Yo pienso que, mira, si un padre de familia, entre otras cosas también hay otro detalle, hay colegios particulares muchísimos que dan muchas becas a los padres de familia con problemas y que no podría pagar, y el colegio subvenciona eso por un tiempo. Claro, y ahí habría como una contraprestación, ¿no? Muchas veces el padre o la madre trabaja en la biblioteca. Ayuda, pero lo que decía es que, por ejemplo, si una padre de familia no puede pagar la pensión y se nota, en vez de seguir endeudándose, el colegio podría facilitarle incorporarse a un colegio nacional, que es gratuito, hasta que su economía pues se estabilice y no ir acumulando pues una deuda que luego será impagable. Es un derecho de los padres que sí quisieran retirar de tal o cual colegio porque de pronto ya no es viable el pago, lo que fuera, y la famosa cuota de colaboración que le llaman, ¿no? No te la devuelve. No, esa es la cuota de ingreso, digamos, ¿no? Ese es otro mecanismo que tampoco se da en todos los colegios. En la mayoría de colegios ¿Hay algo que regule, digamos, este derecho por el que tú has pagado y que de pronto decides retirar a tu hijo del colegio o no? Yo pienso, no. Lo que podría hacerse es conversar. Por eso digo, hay colegios que ante esta situación le abren las puertas a la familia. Dicen, bueno, acabo de matricularme, me voy de viaje, me voy a otro sitio y puede ser que le devuelva una parte proporcional de esto. Pero eso no está normado, eso está como una parte de un acuerdo. Es la política de cada colegio. Así es. Es que son como empresas privadas en realidad, sí, ¿no? Que firmas un contrato. Y en la práctica esa cuota de ingreso, por ejemplo, cumple el rol también de normalizar las matrículas. ¿A qué me refiero? Que hay un padre de familia cuando quiere entrar a un colegio de estos que cobran cuota de ingreso y
postula a varios colegios, no solamente a uno. Y entonces ha ingresado a 3 o 4 colegios, entre comillas está quitando vacantes a los chicos en esos otros colegios, pero cuando tiene la fecha de pago de la cuota de ingreso ha cerrado con un colegio y ya saben que ha asegurado su matrícula, ¿no? Claro, inmediatamente te pones en contacto y sabes que liberas la vacante. Y los otros para las otro. ha liberado, ¿no? Si no hubiera esa cuota de ingreso, estarían pues todos agarrando las matrículas de los demás, ¿no? Bien, tampoco pueden impedirte el ingreso, ser admitido en el siguiente año si mantienes una deuda del año anterior. No, eso sí, eso sí, porque ya sería terrible, ¿no? O sea, imagínate dar un servicio que no has podido ni cobrar. ¿Cómo queda el alumno, no? Justamente por eso, a lo que iba justamente con eso, ¿de quién es la responsabilidad de la educación? ¿Del padre de familia, del Estado o de un privado que a expensas de su bolsillo tiene que pagar la educación de los demás de manera gratuita? Voy a hacer la pregunta, ¿no? normalmente y con lógica, y la final, si tú pagas más en el siguiente año, te suben la pensión, tienes derecho a que te den algo más. Por ejemplo, herramientas, inglés, idiomas, no sé. Es que eso ocurre siempre. ¿Quién regula si hay alguna queja en los privados? ¿El INDECOPI? ¿Dónde asistir? ¿Dónde ir a...? El INDECOPI regula eso, justamente, ¿no? Y ahora lo que está ocurriendo es que la balanza se va justamente a ver los derechos y no se ven los deberes, ¿no? O sea, se promociona mucho el derecho que tiene el padre de familia de que no le cobren esto o lo otro, pero nadie les recuerda, y es importante que también cumplas un compromiso que has adquirido, porque esa es la base de la sociedad. Bien, gracias por estas explicaciones. Seguiremos conversando de este tema más adelante. Jorge Camacho, presidente de la Asociación de Colegios Particulares Amigos de Adecopa. 10:58. Bueno, la venta de uniformes escolares ya se inició en el Emporio Comercial de Gamarra. Los precios de las vestimentas oscilan entre 35 y 40 soles.